Listo, se inició la grabación. Con la espera de sus participaciones, que voy a anotar, vamos a hacer, dicho sea de paso, una presentación para poder después presentamos. Yo quiero preguntarles, así, para empezar a escuchar mejor sus voces, quiero preguntarles, ¿alguno de ustedes ha preparado limonada en casa a la hora del almuerzo? Y esa limonada, pues no la han terminado porque hicieron una jarra y quedó un poco y en la noche van a tomar esa limonada. ¿Cómo la sienten? Agria. Profesor. Más agria, profesor. Más amarga, profesor. Amarga, profesor. Ya no está igual, ¿no es cierto? Ya no está como nosotros hubiéramos querido, como estaba tan sabrosa al mediodía. Ya no está igual, ¿no es cierto? Ya no está igual. Supongan ustedes que compraron pan. Pan para el lonche, está pues excelente porque esa panadería es de unos italianos que preparan un pan fabuloso, ¿no? Pero el pan se quedó para el día siguiente, digamos, para 2 días se quedó el pan, no comieron. Cuando van a comer ese pan, ¿cómo lo encuentran? Está un poquito como que duro la contextura. Bueno, Se pone ya no duro. está igual, ¿no es cierto? Ya no está igual, ¿no es cierto? Ya cambió, ¿no es cierto? Ya no está igual. Supóngase que cortaron una palta que estaba deliciosa, ¿no? Y se comieron media palta y dejaron la palta. Y al día siguiente quieren comer la otra mitad, ¿cómo está? Negra. Negra. Se oxida. Se oxida. Ajá. Supónganse que compraron unas galletas y de soda y comieron la mitad y las otras se quedaron en el plato hasta el día siguiente. ¿Cómo están las galletas al día siguiente? Se pone suave por la Blanda. Se pone suave. oxígeno. No están crujientes ya. No sé qué otro ejemplo poner, pero puedo poner N ejemplos más. Ya, el arroz que al mediodía preparó la mamá graneadito como nos gusta, ¿no es cierto? A la noche vamos a servirnos un poco de arroz para calentar. ¿Cómo está? Duro. Duro, profesor. Se endurece. Ya está un poco duro, ¿no? Si sacamos con el cucharón, queda una huella ahí, ¿no? De que hemos sacado una porción del arroz. Ya no está graneado. Y si adelante, Margot. También creo que eso depende bastante en el lugar donde nos encontremos. Por ejemplo, en la sierra, donde hace bastante frío, el arroz sigue intacto. Claro, pero acá en Lima son otras condiciones y encontramos otro comportamiento. Inclusive, ya que mencionas, yo acá preparo un arroz muy rico, le echo aceite, de verdad que lo hago. Aceite, ajos y sale el arroz, hago el tiempo preciso y sale el arroz graneado y agradable. Me voy a Huancayo, preparo el arroz y me sale un desastre. Me queda se sentirán hasta un poco crudo, que hay que morder arroz por arroz. Pero las condiciones cambian. Entonces vamos a decir una cosa, la primera conclusión que vamos a sacar de esta conversación que estamos haciendo es que los alimentos son sumamente cambiantes. ¿De acuerdo? Los pocos ejemplos que hemos puesto, más todos los ejemplos que ustedes podrían poner, traten de buscar más ejemplos que ustedes conozcan, apúntenlos ahí en el cuaderno. Este alimento cambia así, este alimento cambia así, en tales circunstancias. Todos los alimentos son muy cambiantes. ¿Por qué son cambiantes? Porque están constituidos por principios químicos. Y los principios químicos tienden a reaccionar, como diría su compañera Margot, cuando se dan determinadas condiciones. Si ustedes han hecho laboratorio de química, creo que la universidad no, porque todavía no han hecho clases presenciales, pero si han estado en el colegio o si vienen de otra universidad en los cursos de química, el profesor en el laboratorio le dice, junten el reactivo A, pónganlo en un tubo con el reactivo B. Entonces reaccionan, son sustancias químicas. Y de repente quedaron las condiciones y el maestro le dice, pongan el tubo en el mechero para que se caliente.
o de repente ahí se tápenlo, o de repente pónganlos de un cajón donde no haya luz. Entonces, en determinadas condiciones, esos reactivos pues, reaccionan, por eso son reactivos. Esas sustancias reaccionan. Pues los alimentos son pequeños laboratorios porque contienen una serie de principios químicos que entran en contacto y tienden a reaccionar si las condiciones se dan. Más aún si incorporamos condiciones del medio ambiente, como por ejemplo lo que dice su compañera Margot, como por ejemplo lo que ocurre cuando sacamos unas galletas de su bolsa y les ponemos al medio ambiente, como cuando partimos la palta y les ponemos al medio ambiente. Y no solo eso. Supóngase que una fruta la dejamos mucho tiempo, digamos una papaya, la dejamos demasiado tiempo. ¿Qué le va a ocurrir a esa papaya? ¿Cómo lo vamos a encontrar luego de un tiempo? La vamos a encontrar distinta. Vamos a ver que de repente ha crecido algo encima de ella, ¿no? Entonces, no solamente se realizan, se producen reacciones de tipo químico, sino algunos cambios microbiológicos. Vemos que hay un crecimiento, hay un hongo encima de la fruta y el hongo interfiere con los principios químicos de la fruta. Pero además, por ejemplo, otro caso, no sé si donde la mamá guarda la papa, los camotes, de repente un camote se ha quedado demasiado tiempo. ¿Qué le ha pasado a la papa? ¿Lo han notado? ¿Le crecen raíces? ¿Qué le pasó a Milagros? Le crecen raíces. Ajá. Tiene razón. O sea, no solamente hay cambios químicos, sino hay cambios bioquímicos, ¿no? Le salen brotes. Simplemente volvemos a la papaya. La papaya la mamá la compró verde. ¿Qué pasa? ¿Cómo está la papaya después de 5 días? Madura. Está madurando. Ya está madurando. O sea, hay cambios químicos, hay cambios bioquímicos, hay cambios microbiológicos. Todas esas cosas se producen en un alimento. Entonces, conclusión de la mañana, los alimentos son elementos absolutamente cambiantes. Están reaccionando permanentemente. ¿Sí o no? Sí. Adelante. Por favor, cualquier comentario, incluyendo al maestro Sandro, por favor, para que no se aburra. Cualquier comentario, me interrumpen. Todas las participaciones son bienvenidas. Bienvenidas. ¿Ah? Ok. Todos los alimentos son cambiantes. La pregunta es, la segunda pregunta, miren qué pregunta tan simple. ¿Esto es bueno o es malo? Las preguntas simples son las más difíciles de responder y son las más crueles. ¿El hecho de que los alimentos sean cambiantes y reactivos es bueno o es malo? Sería bueno, profesor. Es bueno, digo. Es bueno, profesor. Es bueno. Yo podría decir que a veces es bueno. Yo podría decir que tiene un poco de ambos. Un poco de ambos. Claro. No No es es A veces es bueno, y a veces es malo. a veces es malo, ¿no? Sí. Por ejemplo, Claro. si el plátano, ustedes han comido un plátano verde, estaban de hambre, cogieron un plátano verde ya porque estaban con hambre, ¿cómo estaba? No estaba sabroso, estaba un poco duro, no lo disfrutamos como hubiéramos querido, ¿no? Si hubiéramos esperado 2 días, seguramente ese plátano va a estar en perfectas condiciones para consumir. Entonces, en ese momento, si yo les pregunto, ¿es bueno que cambien? Ustedes me van a decir, es bueno. Pero la limonada que tomamos en la noche ya no está, nos la tomamos porque estamos con sed, ¿no? Y limonada es limonada, pero ya no está tan rica como estaba al mediodía. Entonces, en ese caso, ya no está tan bueno.
¿no es cierto? Entonces, eventualmente, los cambios que se producen en el alimento pueden ser buenos o pueden ser malos. Me ha levantado la mano alguien que se llama Dayan. ¿Quién es? Adelante. Adelante. Ya, no está. Alguien levantó la mano. Si quieren, no necesitan levantar la mano, simplemente interrumpen. No hay problema por eso, yo no me molesto. Entonces, estábamos diciendo, a veces los cambios son para bien, a veces los cambios son para mal, ¿no? De repente la mamá prepara un aderezo y lo deja un ratito, ¿no? ¿Por qué lo deja un ratito? Porque la mamá está cansada y quiere descansar, no porque es necesario que los componentes se mezclen, por ejemplo. Lo deja entonces aderezándose ahí un instante. Otras veces no es necesario, no es necesario. Otras veces el problema es el cambio. A veces es bueno que cambien, a veces es malo que cambien. Como cuando hacen la masa del pan, ¿no? No sé si ya llevaron un curso de panificación. Ustedes me avisan si ya llevaron panificación. Pero muchas veces se hace la masa, todavía no. A veces se hace la masa y se tiene que dejar ahí. Dicen para que fermente, profesor. Claro, Denis, para que fermente. Para que se active el gluten de la harina. Ya, perfecto. A veces entonces dicen, la masa está reposando. No, el que está reposando es el panadero. Dentro de la masa se están produciendo un montón de cambios. ¿No es cierto? Entonces, a veces los cambios son buenos, a veces los cambios son malos. Otra pregunta simple y por lo tanto pregunta difícil y cruel. ¿Por qué los cambios tendrían que ser, en qué momento los cambios son malos? ¿Qué hace que el cambio sea malo? Es bueno cuando empieza a madurar, pero ya... Cuando los alimentos pierden su sabor. Cuando deteriora los alimentos. Cuando pierden sus propiedades al estar maduros. Ahí son malos. A ver. Ok. Cuando se pierden propiedades, ¿no? Dicen me dijo Daniel. Alguien, no sé quién dijo la palabra deterioro. ¿Quién dijo? Yo. Porque achuntó, ya. ¿Qué cosa es eso del deterioro, Denis, por favor? ¿Por qué lo has dicho? Es cuando, como fruta madura demasiado, ya se deteriora. Se empieza a cambiar de color, sabor y todo eso. Ya, el término deterioro, en este curso vamos a empezar a aprender una serie de términos técnicos, ¿de acuerdo? Y el primer término técnico que vamos a aprender es el deterioro. Cuando de aquí para adelante, ustedes ya como especialistas ya no van a hablar como la gente de la calle. Ya no van a decir está podrido, no, van a decir el alimento está deteriorado. Eso quiere decir que el alimento que se ha deteriorado es un alimento que ha perdido calidad, ¿ya? El deterioro es cualquier cambio que se relaciona con la pérdida de la calidad, ¿de acuerdo? Cuando nosotros buscamos un alimento, ¿qué buscamos en el alimento? Buscamos calidad, ¿no es cierto? Sí. Nosotros buscamos calidad. Calidad ya sea de cualquier tipo de calidad, pero es lo que buscamos. Cuando el alimento empieza a perder calidad, decimos que el alimento se está deteriorando. Por ejemplo, esa limonada, me tiene loco el celular, esa limonada tan sabrosa, tan refrescante, tan agradable, en la noche, bueno, de repente nos quita la sed, de repente nos refresca, pero ya su sabor ya no es como queríamos. Esa limonada ya empezó a deteriorarse, ¿sí o no? De repente el pan que nos gusta a la hora del lonche, crocante, un poco caliente, ¿no? Aromoso,
al día siguiente está duro, pues no lo comemos porque ya es lo que hay. Pero ya no lo disfrutamos igual, ya perdió un poco de calidad. Entonces decimos que ese alimento ya empezó a deteriorarse. Aquí voy a contarles un secreto. La calidad en el alimento se relaciona con 3 aspectos principalmente, ¿ya? De repente lo preguntamos en el examen, ¿ya? Así es que anótenlo. Mejor si lo anotan en el cuaderno, se lo anotan en el brazo para que no lo olviden nunca. El alimento tiene una calidad nutricional. O sea, cuando nosotros comemos un alimento, queremos que sea un alimento nutritivo, que nos dé los principios químicos que necesitamos, que precisamos para desarrollar un metabolismo saludable, para crecer, para reponer tejidos, para tener energía, para disponer de las sustancias que nos permiten funcionar mejor, como las vitaminas, etc. Si un alimento empieza a perder alguna de esas sustancias, empieza a deteriorarse, porque ha perdido calidad nutricional o nutritiva. Por ejemplo, si la leche pierde vitaminas, ya es una leche que empezó a deteriorarse. ¿Está muy rica? Sí, pero ya perdió algo de vitaminas, ¿no? Entonces, esto tiene algunas sustancias importantes, pero si ya perdió algunas otras, ya empezó un deterioro. En el alimento buscamos otro tipo de calidad, que es la calidad sensorial. O sea, el alimento nos tiene que gustar. El alimento que nos agrada, que nos apetece, cuando lo consumimos nos produce placer, nos hace sentir mejor, bien, nos pone contentos. Y es lo que buscamos, sí o no. Todos queremos una comida agradable. Uno dice, te llevo a un restaurante donde hacen un ceviche excelente. De repente todos los ceviches de la zona tienen las mismas características nutritivas, es el mismo pescado, pero hay un señor que tiene una sazón especial que lo hace espectacular. Entonces, la calidad sensorial también es importante para nosotros, ¿no? Es preciso que un alimento nos guste y su consumo nos genere un disfrute. Los alimentos, y si el alimento ha perdido alguna de esas características de sabor, el pan que se endureció, por ejemplo, la galleta que se puso blanda, o la limonada que tiene un sabor que es distinto, ya perdió calidad sensorial, aunque las características nutricionales se mantengan como al comienzo. Calidad nutricional, calidad sensorial y calidad higiénico-sanitaria es el tercer aspecto. Si vamos a consumir un alimento y nos vamos a enfermar, pues ese alimento ha perdido calidad higiénico-sanitaria, ¿no? Está muy agradable, está buenazo, seguramente, ¿no? Tiene todos los principios químicos, nutritivos que precisamos, seguramente. Pero de repente tenía una carga bacteriana y nos produce una infección. Al día siguiente, al rato estamos con fiebre, con náuseas, con diarrea, con tembladera. Es un alimento que ya alteró nuestra salud para mal. Entonces, ese alimento ha perdido calidad higiénico-sanitaria. Porque de repente el que preparaba ese ceviche no se lavaba las manos cuando salía del baño. O de repente, no es que tiene una carga microbiana, sino tiene algún principio químico que ha llegado, tal vez por presencia de microorganismos o por alguna otra forma de contaminación. Entonces, esos principios químicos llegan a nuestro organismo y nos intoxican. Y eso nos hace daño a la salud. O de repente nos genera una alergia, ¿no? Esos langostinos estaban buenísimos, pero la persona a los minutos está enronchándose o se le está cerrando la garganta. Puede ser, ¿no? Entonces, el alimento ha perdido calidad higiénico-sanitaria. Si ha perdido cualquiera de estas 3 características nutricionales, características sensoriales o de higiene, ese alimento ya está deteriorado, pues, ¿no?
Por eso que su compañero Denis decía la palabra deterioro. Entonces ahora lo vamos a usar técnicamente. El deterioro, hablando de alimentos, es cualquier pérdida que se relaciona con la calidad de los alimentos. Inocuidad, dijo su compañero, sí. Entonces, el alimento debe ser nutritivo, agradable e inocuo. Inocuo quiere decir que no produce enfermedades su consumo. Si comemos un alimento que nos produce enfermedades, es un alimento inocuo y que no tiene calidad para nosotros. ¿De acuerdo? Entonces, miren, ya ahí tenemos unos conceptos bien definidos, partiendo de la cosa de que los alimentos permanentemente están cambiando. Claro, hay algunas personas que les interesa más una calidad que la otra, ¿no es cierto? Por ejemplo, esos que van a los gimnasios, que están preocupados en tener unos músculos espectaculares, un físico envidiable, o los deportistas, están buscando exactamente los alimentos que le den lo que ellos necesitan para estar en forma, en la forma que se quiere, o para estar listos para una competición. Están más enfocados en la calidad nutricional del alimento. Pero los niños, por ejemplo, y algunos adolescentes que paran yendo a los centros de comida chatarra, McDonald's y todo ese tipo de sitios, están más preocupados en la calidad sensorial, ¿no es cierto? Que tenga mucha fritura, que tenga, que venga gaseosa, que venga con donas, porque esos son sabrosísimas, son riquísimas. No sé si ustedes han visto cuando la mamá, o ha pasado con ustedes, la mamá les quiere dar, hijito, come tu verdura. No me gusta, dice. No me gusta, pero no lo has probado. Sí, pero no me gusta. Pero acá tiene vitamina, sí, pero no me gusta. De ahí no lo saca nadie, ¿no? O sea, él está pensando en su calidad, en la calidad sensorial. Y la mamá le está dando mal el mensaje porque a él le interesa un bledo que tenga vitamina, fibra, que no me gusta, no me gusta. Pero también estamos preocupados todos porque los alimentos no nos enfermen, ¿no es cierto? Entonces hay muchas personas que más que nada están pensando, nos hemos puesto a pensar mucho en la sanidad a partir de la pandemia sobre todo. Ese asunto de la inocuidad lo hemos internalizado perfectamente. Tanto que si vamos a comprar un alimento para llevar a la casa, nos lo ponen en una bolsa y ya nos están poniendo ahí un poco de alcohol afuera en una bolsa. Y llegamos a la casa y tenemos un cuidado mayor. El asunto de la pandemia ha hecho que nos pongamos más receptivos frente a este tipo de características. Entonces, háganme algún comentario. De repente el maestro Suárez quiere adicionar algo a lo que estamos diciendo. Pero todos los alumnos tienen también opción a participar. Profesor, disculpe, con respecto a la mención de la palabra inocuo, quisiera que volviera a mencionar en este caso el significado. En el caso de los alimentos, inocuo quiere decir que no te va a causar enfermedades si lo consumes. Las enfermedades que nos llegan con los alimentos pueden ser de dos tipos. Si el alimento viene con una carga bacteriana que se va a instalar en tu cuerpo, te va a producir una infección. Entonces el cuerpo, para eliminar esa carga bacteriana como mecanismo de defensa, sube la temperatura, de repente produce diarreas o vómitos para eliminar esa carga que te está generando la infección. O de repente lo que llega con el alimento es una sustancia y el cuerpo reacciona de diversas formas frente a la presencia de esas sustancias. En cualquier caso, si el alimento no es inocuo, te va a producir una enfermedad. Pero es un alimento deteriorado también, ¿no? Claro, profesor, sí, tenía dudas con respecto al significado de esta palabra. Ya. Entonces ya estamos incorporando en nuestro lenguaje, en nuestra jerga científica tecnológica, algunos términos que ya no vamos a abandonar de aquí para siempre, ¿no?
un alimento deteriorado. Ya no vamos a decir está podrido, está malogrado. No, vamos a decir el alimento está deteriorado. Y sabemos que el alimento nos da calidad, buscamos calidad. ¿Alguna otra participación? Sí, ingeniero, en relación a lo que iba usted muy bien construyendo y que los alumnos han ido recogiendo pues a través de anotaciones, ¿no? Lo importante del tema de la inocuidad de los alimentos y cómo esto va teniendo una diferente percepción, ¿no? Cuando menciona el tema de la calidad de los alimentos, importante enfatizar el hecho de que, como ya lo mencionó usted, hay algunos que van a darle mayor prioridad al tema del contenido de los nutrientes, ¿no? Como estas personas que quieren esculpir su cuerpo a través del ejercicio de las pesas, de ir al gimnasio, ¿no? Y su dieta, ¿no? Sin embargo, a mí me ha pasado, sí, un tiempo atrás, ¿no? Hasta que a veces uno sale con la familia y más el niño, el sobrino pequeño se inclina por un producto más lleno de grasa, de sabor, ¿no? Su calidad para él, definitivamente la inocuidad es una de ellas, sí, pero enfatizan lo que usted creo que lo ha leído muy, muy bien, ¿no? Enfatizan el tema del sabor, los colores, ¿no? Que incluso desplazan alimentos como las frutas, los vegetales, y que simplemente lo hacen por un hecho de tema sensorial, ¿no? Que también es importante, pero cuando vamos viendo el tema de nutrientes, hace de que no sea tan valorizado por ese lado, ¿no? Yo he estado en algunos momentos, y seguramente los jóvenes lo habrán visto, tal vez lo habrán experimentado, yo sí lo he experimentado, sí, reconozco, levanten la mano. Llegaba una mañana a un centro universitario y los jóvenes, su desayuno era pues su hamburguesa, su gaseosa, su almuerzo era su pollo broster, ¿no? Y llegó un momento en que también caí en esa deliciosa tentación, ¿no? Pero el tema digamos, de cuidar la salud a través de nutrientes pertinentes, no. Eso no escapa a lo que usted muy bien nos está guiando a todos aquí los presentes al curso que estamos viendo, ¿no? El tema de bioquímicos, donde usted hizo el énfasis, y entiendo que aquí ya hay varias personas que han llevado un área técnica de la panadería y pastelería, el tema del reposo, ¿no? Si hemos tenido la inquietud de mirar todo lo que va pasando en esta masa, vemos que se van, primero pues va llenándose de gases, ¿no? La masa, lo que hace de que el proceso de fermentación, ¿no? Lo que hace de que empiece a crecer, ¿no? Y hay veces ahí está la diferencia pues de lo que nosotros como científicos de la industria alimentaria, ¿sí? Con lo que pasa con el maestro panadero, ¿no? El maestro panadero, el que, digamos, se ha forjado del día a día, muy valorado también, porque te soluciona ciertos problemas, pero es por un tema de ensayo y error, ¿no? En el caso de nosotros, el que nosotros estamos llevando ese curso de bioquímica, cuando lleguemos al punto de la fermentación, y no me quiero adelantar más allá, ingeniero, eso por favor le corresponde a usted, que es nuestro líder en el curso, vamos entendiendo estos procesos, al igual como por qué pues está pasando el tema de cuando dejamos pues una naranja, una mandarina, y después de un tiempo vemos que empieza a crecer una colonia de color verde que son los famosos hongos que están ahí, y ese es producto no solamente, digamos, del medio ácido que hay ahí, sino también el tema de la actividad de agua con la humedad relativa. Elementos que son parte de la bioquímica, ¿no? O incluso cuando hacemos el tema de un toffee, ¿no? O el manjar blanco, ¿no? El famoso parleamento no enzimático, ¿no? Entonces, nos va ayudando a entender la química de los alimentos, cómo estos procesos intervienen tanto a favor y tanto, digamos, en el deterioro. Recuerden que nosotros, al ser de industria alimentaria, nos acerca, digamos, acariciamos lo que es la tecnología, ¿no?
Y el tecnólogo de alimentos, pues, empieza a entender a partir de la ciencia de los alimentos, donde está el curso de química, nuestro curso, ¿okay? A entender esos cambios que nos benefician, ¿no? El caso, por ejemplo, de la atmósfera modificada, de los alimentos, de aquellas frutas que son, que todavía pueden seguir madurando a pesar de que han sido retirados de la planta, ¿no? Los climatéricos y los no climatéricos, ¿no? Nos dan esa posibilidad para nosotros poder utilizar ya en la tecnología elementos con qué tecnología en conservación podemos manejar, ¿no? O en el procesamiento, tanto en el pan o en el marca blanco, en la misma mermelada o en otros productos que vayamos nosotros a utilizar como un medio, no solamente para la enseñanza en el colegio, en el CEP, en el instituto, porque recuerden ustedes que salir de nuestra especialidad te da esa vocación, ¿no? Y te da esa posibilidad de que puedas trabajar. Sino también cuando tú quieras producir, ¿no? El ingeniero Sánchez conoce a varios de nuestros egresados que están en este rubro también, digamos, de la panificación y de otros en temas ya como un emprendimiento de ellos. Entonces, es importante lo que estoy mencionando hasta ahora, porque nos va a, digamos, a entender. Rebeca, sí, disculpe, ingeniero Sánchez, que interrumpa. Rebeca, adelante. Rebeca, estás alzando la mano, no te escuchamos. ¿Podrías encender tu micrófono si te parece bien o el chat quieres usar? Bueno. Qué pena que no habló Rebeca. Sí, seguramente. Acá veo, ingeniero, que Denis, no sé si ¿hay una voz ahí? ¿Una No. voz? Sí, acá justo Denis nos ha hecho un comentario interesante durante la reflexión en esta introducción al curso, ¿no? El tema es despertar su interés jóvenes. Estamos en una especialidad muy bonita, sinceramente, y lo van a descubrir. Dice procesamiento de leche, ¿no? Para transformar. Muy bien, señor Denis, ¿no? Sí, ingeniero, lo escuchamos. Sí, estaba viendo justo el chat de Denis. En la leche, como en todos los alimentos, se producen cambios. Cuando hablamos del yogur, del queso, todos esos son procesos de cambios químicos, bioquímicos y microbiológicos. Esto me hace hecho acordar, el maestro Sandro me ha hecho acordar algunas cosas. Cuando habla del desayuno, por ejemplo, y les cuento, es bien vivencial. Una amiga de mi hija, una amiguita de mi hija que está en la universidad, le estaba contando que su desayuno era, porque su mamá está de viaje, sopa ramen y café. Espectacular desayuno, ¿eh? Pues su desayuno era una sopa ramen y un café. Esas cosas ocurren, pues. Claro, la chica estudia arquitectura, no sabe mucho de estas cosas. Ahí es donde empieza un poco el problema con los nutricionistas y con la educación alimentaria, ¿no? El nutricionista o el maestro a veces va a las comunidades de campesinas o habla con las madres en los asentamientos o en la escuela de padres y le dice la lonchera escolar tiene que ser nutritiva, tienen que poner un agua de quinoa, una fruta de la estación, un kiwi, tienen que poner así, una tortilla, una torreja. Pero lo que no saben es que esa lonchera va y regresa idéntica porque el chico no la quiere comer, ¿no? Entonces, tenemos que sopesar estas formas de presentación de alimentos. El problema es que no solamente que sean nutritivas, sino que se coma la lonchera. Y no digo que esto no sea desagradable, que esto sea desagradable, sino que el factor sensorial también juega un aspecto importante a tener en cuenta en la elaboración y en el consumo de los alimentos. Y la educación, ¿no? El que no aprende a comer de niño, de adulto, va a ser un problema para la hora de alimentarse. Y sí, pues, ahora que mencionaba el maestro el caso del manjar blanco, no sé si los asistentes han visto, alguna vez les ha ocurrido que han comprado un manjar blanco y después de un tiempo ya no está tan cremoso, sino está un poco azucarado, ¿no? Ya tenemos que romperlo. Ese es un cambio. No quiere decir que el manjar blanco esté malo, pero ya sus cualidades ya no son como las queríamos.
con el tiempo también, eso se llama cristalización, por ejemplo, es un fenómeno natural. Pero nosotros no queremos que el maja blanco esté cristalizado, queremos que esté suave, ¿no es cierto? Como para ponerlo en un postre, en un dulce. Entonces, dicho esto, si no hay alguna participación adicional, lo mismo pasa con la miel, dice Jocelyn. Sí, lo mismo pasa. Adelante, María, quise que levantó la mano. Miriam, perdón. Sí, no hay problema. Adelante. Quería preguntarle si de repente considera usted que al priorizar la calidad sensorial, se está dejando de lado la calidad nutricional. Porque muchas veces queriendo darle, pues, en este caso, el gusto al niño de que come sus verduras, le adicionamos condimentos y como que ya está perdiendo el valor nutricional. Por ejemplo, es un caso recurrente. Muchas veces las madres recurren para que los niños consuman sus verduras, se lo dan en sopas o muchas veces frituras, y como que se está priorizando más el lado sensorial y no tanto el nutricional, porque por ejemplo una ensalada es más saludable porque está comiendo directamente las verduras, y pues en la sopa como que ya está perdiendo el valor nutricional. ¿Qué considera usted? Ya, mira, Miriam, vamos a relativizar siempre las respuestas. Todo es relativo y vamos a poner las cosas en contexto a veces. Todo es importante. Todo es importante. El hecho que tenga más de uno no quiere decir tampoco que pierda del otro. El alimento ideal debe ser nutritivo, agradable e inocuo. A veces algunos aspectos se destacan más que otros. Pero tenemos al frente nosotros una realidad. Por ejemplo, a veces las maestras se quejan de que la mamá manda una lonchera que es un frugo, una galleta y una fruta. Pero de repente esa maestra no sabe que esa mamá es una mujer que es una madre soltera o abandonada, que trabaja en el centro de Lima como ambulante o trabaja en una fábrica y que tiene que hacer un viaje largo y que llega a su casa sobre las 8, 9, 10 de la noche y con el cuerpo molido tiene que alistar la lonchera del día siguiente porque tiene que irse a trabajar mañana muy temprano. Entonces esa mujer hace lo que buenamente puede, ¿no? Para tratar de que su hija tenga una lonchera más o menos adecuada, ¿no es cierto? Entonces, sí, pues hay un ideal, pero también hay un contexto y hay unas circunstancias. Ahora, hay criaturas que comen de todo, que arrasan de todo, ¿no es cierto? Que nada les desagrada. Pero hay otras criaturas que son desesperantes y que nada les gusta, ¿no? Y que ni siquiera lo prueban, ¿no? Cómelo, no. ¿Por qué? Porque no me gusta, pero no lo he probado, sí, pero no me gusta, pero y no. Entonces, esa es una realidad que también se da. Entonces, eso pasa por la educación alimentaria, una tarea que es fuerte en el caso de ustedes, por el conocimiento y por las estrategias que puedan hacer que un alimento sea debidamente aprovechado. Entonces, en este caso, nuestras respuestas, Miriam, siempre van a ser que hay mucho de cierto en lo que tú dices, pero también hay unas realidades que tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Las cosas, Miriam, son como son, no como debieran ser. Apunta a esa porque es buena. Las cosas son como son, no como debieran ser. Entonces, es un motivo más para que nos adentremos en el conocimiento de los alimentos como paso previo a lo que vamos a preparar. Listo, espero haber satisfecho tu pregunta y si no hay otra participación, unas vistas para dejar formalizada esta parte del curso y luego hablar de temas administrativos. Dicho sea de paso, estamos en la semana de la facultad, entonces también vamos a ponernos de acuerdo con esto. ¿No preguntas? Permítanme hacer una presentación entonces, ¿ya?
Ha levantado la mano Melissa Merlin Taboada. Adelante. Sí, profesor, buenos días. Con respecto a los alimentos buenos, saludables o malos, entre ellos estaba como pensando y me recordé sobre la panela y más que nada por el dulce de leche que el profesor Robert hablaba. Entonces, hay como salidas para que los niños, y tanto los niños como los adultos, puedan consumir saludablemente, ¿no? Y con la panela se puede hacer como el dulce de leche. Y entonces pienso yo que la panela es muy saludable, ¿no? Y entonces estuve investigando y vi que la panela no es procesada como el azúcar, ya que ambos son de la caña de azúcar, ¿no? Sin embargo, como el azúcar morena no es tan procesada y creo que es una salida para poder consumir saludablemente. Y al igual que el azúcar, endulza y no es desagradable. Entonces, es una salida positiva para, como estudiantes, nosotros para poder aplicarlo, ¿no? Y no sé si usted tiene alguna idea de si la panela es buena, muy saludable o no. Por ejemplo, los vegetarianos consumen mucha panela, pero no consumen el azúcar moreno y ambos son de origen vegetal. Pero quisiera preguntarle sobre el aspecto de ella, de la panela, ¿cuál es su opinión de usted? Interesante. Primera, te voy a contestar con una pregunta. ¿Tú eres peruana? Sí, soy peruana. ¿De dónde eres? De Lima. De Lima. Ya. Ok, me llamó la atención porque el término panela casi no se usa en el Perú. Panela habla mucho en Venezuela, en Colombia, en los países tropicales, donde se produce mucho azúcar. Acá en algunas zonas también, en el norte del Perú, en Ica, que son zonas soleadas, se produce azúcar, pero el término panela casi no se usa. Lo que se usa es el término chancaca propiamente, ¿no? Ahora, tú has utilizado otra palabra, alimento procesado. A un paréntesis, ¿a qué le llamas alimento procesado, Merlin? Bueno, como el azúcar está como demasiado procesado y es para que pueda llegarse al consumo humano ya, como conocemos el azúcar morena, en cubitos pequeños, ya sueltos y que son sólidos, ¿no? De lo líquido, que es la caña de azúcar, su líquido a lo sólido. Entonces, creo que ese es alimento procesado. Ya. Ya. Ok, Merlin. El término alimento procesado, el concepto de procesado en sí, pero el alimento procesado es el que ha recibido un proceso, nada más. Y un proceso es un cambio, ¿no? Entonces, por ejemplo, la caña, ¿se parece al azúcar? No se parece, ha recibido una serie de cambios. De la caña se extrae un jugo, el jugo se cristaliza, los cristales se secan y tenemos un elemento como la chancaca, como la panela, o si la cristalización es muy fina, con cierto grado de purificación, es el azúcar rubia o azúcar moreno que le llaman. Y si se procesa más y se le hace un tratamiento químico intenso, llegamos a obtener el azúcar blanca, que posiblemente sea la más comercial. Hay una cosa, el alimento más puro que consume el ser humano es el azúcar blanca. Es 99,99% puro. No consumimos un alimento más puro que ese. Y el alimento más puro que le sigue es el azúcar rubia, que 99,97% de pureza. Tiene algunas impurezas que le dan ese colorcito distinto, ese sabor distinto al azúcar blanca y algunos minerales. Y luego, el caso de la panela es un alimento que está en el proceso de extracción del azúcar de la caña. Este es un estadio intermedio, ¿no? Que funciona como unos bloques, o como acá lo presentamos como la chancaca.
Los dos alimentos son buenos. Bueno, ¿qué produce el azúcar blanca y el azúcar morena? Produce energía y produce dulzor. La respuesta, vamos a decirle lo mismo que a Miriam, que preguntó en antes, ¿no? No, a su compañera que le contesté hace un instante, creo que era, no me acuerdo, era de esa. Depende, pues. ¿Cómo harías? Depende de la circunstancia. ¿Cómo harías para adornar tus alfajores? ¿Con panela? ¿Con azúcar morena? ¿Con azúcar blanca? ¿O con azúcar blanca pulverizada? Azúcar glass, profesor. No hay de otra, ¿no es cierto? Entonces, según las circunstancias, podemos decir que es lo mejor para cada caso. Para hacer mermelada tiene que usar azúcar blanca, para pastelería fina, azúcar blanca. Para otros alimentos podrías consumir y funciona bastante bien el azúcar rubia, y tal vez para en otras circunstancias, de repente la panela puede ser un buen recurso alimentario. En la nutritiva se usa bastante lo que es la panela. Otra vez, por favor, no escuché bien. Le comento que en la pastelería nutritiva entra bastante lo que es la panela. Bueno, lo veo porque yo estaba estudiando pastelería nutritiva y usaba bastante la panela. Nos hacen usar bastante eso, así como la stevia también, o el xilitol, esos componentes. Entonces, las circunstancias nos ayudarán bastante a precisar qué en cada caso, ¿no es cierto? No está mal, podemos incorporarla, utilizarla, y podemos ver cómo los hábitos de costumbre van a influir mucho en su consumo. En algunos lugares es más aceptado que otros. Y hay quienes cuestionan, pues, ¿no? Para azúcar blanca la llenan de químicos para ponerla blanca, entonces todo eso finalmente nos contamina porque está ultra procesado. Hay quienes también piensan así. Pero vamos a desarrollar el concepto de procesado en su momento. Sandro, adelante. Sí, ingeniero, más bien ya que estamos, digamos, si lo vemos como un viaje hacia el mundo de la bioquímica, alquímica de los alimentos, no sé si habrá un tiempo de media hora, 20 minutos que ellos pueden hacer una actividad en lo que se relaciona a la definición. Hay una biografía aquí tenemos que está en el sílabo para que ellos puedan leer y dar un punto de vista, ingeniero Sánchez. No sé qué le parece a usted. Sí, perfecto, Sandro. Vamos a ver. Dame unos pocos minutos y procedemos. Ya, sí. Quiero hacer esta presentación, lo que pasa es que están preguntando y a mí me gusta cuando me hacen preguntas. Voy a... Acá está la presentación. Todavía ni hemos hablado del sílabus y ya estamos en materia, eso está bien. Por favor, confírmenme que se ve. Sí se ve. Sí se ve, profesor. Perfecto, entonces vamos a ingresar al mundo de la química de los alimentos y por extensión de la bioquímica de alimentos, ¿ya? Un par de definiciones breves y unas cosas adicionales. Bueno, acá vemos un viejito que parece que es químico y está interactuando con los alimentos. Una definición es la química de los alimentos es la rama de la química que estudia los procesos e interacciones existentes entre los componentes biológicos y no biológicos que se dan en la industria cuando se manipulan los alimentos. Porque los alimentos tienen componentes, cada alimento trae alguna cosa, son sustancias químicas y esas sustancias tienden a reaccionar entre sí y con los elementos externos, ¿no? A eso se refiere. Y eso lo estudia la química de alimentos. Las sustancias biológicas aparecen en algunos alimentos como las carnes, verduras, hortalizas y en bebidas como la leche o la cerveza. Hay sustancias que aparecen como consecuencia de esas reacciones y entonces esas sustancias pueden ser buenas o malas.
entendiendo el criterio de buenas o malas, como lo hemos conversado ya, ¿no es cierto? De repente en un vino apareció algo, el etanol, el alcohol. ¿El etanol es bueno o es malo? Ya saben que la respuesta es depende de, ¿no es cierto? Siempre va a haber un contexto, una relativización. Una cosa es que nos tomemos después del almuerzo una copa de vino tinto. Otra cosa es que nos tomemos 4 botellas de vino con el profesor Sandro y nos emborrachamos, nos cae mal, ¿no es cierto? Entonces, esto depende de la cantidad. Entonces, las sustancias biológicas aparecen en algunos alimentos como las carnes, verduras, hortalizas y en bebidas como la leche o la cerveza. Entonces, la química tiene que estudiar estas reacciones y estos productos que se obtienen en los alimentos cuando son manipulados. El término manipulado también es sumamente amplio, ¿no? Entonces, esa es la importancia de nuestro curso, porque ustedes, estudiantes, van a manipular alimentos de aquí para siempre, en la casa, en el taller, en el colegio, en la universidad, en el negocio, en el comedor. Cuando hablo comedor, por ejemplo, estoy pensando en el comedor de estudiantes del comedor universitario de la Cantuta, en el comedor de un club, de un presidio, de un cuartel, o de repente en el centro de elaboración de alimentos de un hospital o de una clínica, ¿no? Entonces, y ya lo vamos a cotejar incluso cuando hay personas que tienen distintas enfermedades, pueden o no consumir tal o cual producto. Entonces, en el curso de química de alimentos tiene que entrar mucho nuestro conocimiento, mucho nuestro criterio. Yo no les voy a enseñar, al menos en este curso, ninguna receta. Miren acá, la alimentación. El hombre busca en los alimentos, consume alimentos, se come los alimentos. ¿Por qué comemos los alimentos? Bien simple, porque nos da hambre. ¿Cuál es la primera función del alimento? Eso no lo dicen los nutricionistas, satisfacer el hambre y la sed. Luego, ese hambre y esa sed, que es una expresión de necesidad, dice que estamos buscando lo que viene en los alimentos. En los alimentos viene energía. ¿La energía para qué la utilizamos? La energía la utilizamos para hacer todo, ¿no? La energía es la capacidad de producir trabajo. Hasta el solo hecho de sentarse, de pensar, de caminar, de ver televisión, de estudiar, de correr, de trabajar, de hacer el amor, para todo necesitamos energía. La energía se obtiene, se manifiesta en calorías, y esto lo buscamos en alimentos. Hay unos alimentos que nos dan mucha energía, como el azúcar, como las grasas, como las harinas. Pero los alimentos nos proveen esencialmente nutrientes, carbohidratos, proteínas, lípidos, minerales y vitaminas, además de agua. Esto buscamos en los alimentos: carbohidratos, proteínas, lípidos, minerales y vitaminas, para obtener energía y para obtener sustancias que nos permitan reponer tejidos o que nos permitan desarrollar nuestro metabolismo con normalidad. Entonces, con una buena alimentación, nosotros obtendremos una buena nutrición que nos va a mantener saludables en la vida, libre de algunas enfermedades carenciales o de otro tipo. Por eso buscamos alimentos, por eso buscamos buenos alimentos, y ya mencionamos que buenos alimentos son los que tienen calidad nutritiva, calidad sensorial y calidad higiénico-sanitaria, es decir, que sean inocuos, como nos dijo su compañero. ¿Qué cosa es un alimento? Es cualquier sustancia o mezcla de sustancias naturales o elaboradas, miren, naturales o elaboradas, derivados de subproductos de origen animal, vegetal o mineral, y que ingeridas aportan al organismo los materiales y la energía necesaria para el desarrollo de los procesos biológicos, como lo vimos en este esquema. Esta definición incluye las sustancias o mezclas de sustancias que se ingieren por hábito,
costumbres o como coadyuvantes tengan o no valor nutritivo. Ah, miren, de acá sale una pregunta, pues bien bacana pregunta. Atentos, ¿ah? ¿El café es alimento, sí o no? No les escucho. ¿El café es alimento, sí o no? Sigo sin escuchar. Sí. ¿El café es alimento, sí o no? Sí, Sí, profesor. Van dos, tres que dicen que sí. Habría que echarse a pensar. La química ayuda en la elaboración, el aspecto y la conservación de alimentos con colorantes, conservantes, estabilizadores, acidulantes, antioxidantes, etc. Vamos a hacer una cosa, antes de pasar a lo que nos propone el profesor Sandro. Sandro, a los jóvenes le vamos a pedir para la siguiente sesión esta tarea. A ver. Se consiguen en el supermercado, se compran un alimento envasado. Ok, un envasado. Y en el alimento, en el empaque siempre viene información. Ahí en la información apunten los ingredientes que vienen. ¿Ya? Apunten los ingredientes. Y averigüen en Google, por ejemplo, esos ingredientes qué son y para qué sirven. Ojo, digo ingredientes, no composición química. Vamos a aprender a leer bien los empaques, porque los empaques viene información. Y si no lo leemos nosotros, si no aprendemos a leer nosotros, ¿quién lo va a hacer? Por favor, se consiguen o cogen ahí en la alacena de la mamá, le piden prestado un rato, un alimento empacado, ya sea en caja, en bolsa, en botella, en cojín, préstame mamá, y ahí se leen los ingredientes y buscan en Google esos ingredientes qué son y para qué sirven. Porque a veces nos dice, está lleno de productos químicos que le meten a los... ¿Y para qué le meten esos productos químicos? Y si son malos, ¿para qué los ponen? Entonces, si se ponen es por alguna razón. Y algunos cuidados habrá que tener. ¿Ya? Entonces, la segunda tarea es para aprender a leer los empaques de los alimentos. En la próxima clase, todos van a tener entonces su alimento empacado y van a tener una bolsita de leche en polvo de cualquier marca. ¿Ya? Se compran una bolsa de leche en polvo de cualquier marca y la tienen ahí en el momento de que hacemos la clase. Y ahí va a haber nota. Miren, qué tarea más fácil que estamos dando, ¿eh? Pero de ahí vamos a aprender cosas, ¿de acuerdo? Ahora, los alimentos están compuestos por carbohidratos, fibras, vitaminas, minerales, proteínas y grasas. Algunos tienen más que otros, ¿no es cierto? La mantequilla tendrá más grasa, las frutas tendrán más fibra, el queso es pura proteína, el huevo es proteína, la carne es proteína. Algunos tendrán más carbohidratos, etc. Entonces, está anotada la primera tarea del curso. Ya les pasaremos el formato para presentar. ¿Están viendo la fotografía? Sí. ¿Se dan cuenta? Esa manzana estaba deliciosa, miren cómo terminó. Cambios bioquímicos, hasta microbiológicos, porque ya vemos unos puntos blancos. Estaba rica y apetecible, ya no lo está. Esa manzana que han mordido, miren al cabo de un rato cómo se puso. Son cambios químicos que se dan. Tenemos que comprenderlos. La idea, ¿cuál sería? Tratar de que eso no ocurra, ¿no es cierto? Si el cambio es malo, hay que evitarlo. Para eso es la tecnología. Y si el cambio hace daño a la salud, con mayor razón. Ahora, supongan que esa manzana así oxidada no hace daño a la salud, pero ya no es agradable, pues. Ya no es comercial. Y seguramente el niño no se la va a querer comer. Hijito, comete la manzana, no, porque está negra, mamá.
Miren acá estos plátanos que tenemos a la vista. En algún momento fueron unos plátanos deliciosos, atractivos, y ahora ¿cómo están? Ya no son comerciales, ¿no? Ya no son apetecibles, ya no van a ser de la utilidad que hubiéramos querido, y es una calidad que se ha perdido. Y en un país donde los déficits nutricionales son altos, perder calidad es un crimen. Y lo mismo con estos pimientos, ¿no es cierto? Aquí estamos viendo, no sé si vean la imagen, estos plátanos cómo han ido madurando y estas papayas cómo han ido madurando. Entonces, la maduración eso es un conjunto de cambios bioquímicos, porque el plátano y la papaya son dos seres vivos que están desarrollando procesos vitales. Y los procesos vitales empiezan en un estadio juvenil y terminan en un estadio de madurez o sobremadurez hasta la muerte fisiológica. Entonces, hay un buen momento para el consumo. Por ejemplo, yo les pregunto, ¿están viendo las papayas? ¿Cuál papaya quisieran utilizar o consumir? La madura. ¿Ya ven cómo no aprenden? Todo es relativo. Si yo quiero hacer un jugo de papaya, la madura. Pero si yo quiero hacer fruta confitada, tengo que utilizar la verde, porque está dura, ¿no? Entonces, mire, hasta las respuestas más simples requieren que relativicemos los hechos. Si yo soy comerciante, voy a comprar las que están verdes o rayadas, porque las voy a tener tiempo para llevarlas a mi tienda, ponerlas, exhibirlas, ¿no? Porque si las compro maduras, cuando llego a mi tienda ya llegan aguachentas y en mal estado, ¿no? Entonces siempre vamos a relativizar las cosas, ¿se dan cuenta? Siempre hay un contexto que nos envuelve. Claro, para consumir un jugo de papaya, una ensalada de frutas tiene que ser la madura, pues yo soy el primero en decir, ¿no es cierto? Porque así está más rica, más atractiva, más buena. Miren lo que decía su compañero, a la papa le salen brotes, ¿no es cierto? A la cebolla que está brotes, son reacciones bioquímicas naturales. Pero nosotros no queremos que pasen porque esto pierde nutrientes la papa, ¿no? Entonces tenemos que tratar de evitar eso. Eso lo evitaban los incas de una manera fabulosa con la muña. Esos son cambios bioquímicos. ¿Han visto estos pollos que están así con las patas tiesas estiradas? Seguramente lo han visto muchas veces. Pues ese es un proceso bioquímico también, que se llama rigor mortis, ¿no? En ese momento el músculo se está convirtiendo en carne, porque miren, músculo no es lo mismo que carne. La carne, el músculo tiene que pasar por un proceso de cambios para que se convierta, el músculo tiene que pasar por un proceso de cambios para que se convierta en carne. Y a eso le llamamos rigor mortis. Entonces, ahí tenemos a estas aves en pleno rigor mortis. Por eso sus patas están tiesas, ¿no? ¿Ustedes no han escuchado el término cuando una persona se muere, se quedó tiesa? ¿Sí? ¿Lo han escuchado cuando dicen, estiró la pata? Sí. Eso quiere decir, entró en rigor mortis. Un fenómeno bioquímico natural en los animales, que inclusive el ser humano también, ¿no? Entonces, eso tenemos que comprender y tenemos que ver cómo se maneja. Miren esta carne que sale del asador. Es distinta a la carne que entró a la parrilla, ¿no es cierto? O a la fritura. En la fritura se producen cambios químicos, ¿sí o no? Sí. ¿Por qué acaso ustedes pueden comer carne cruda? ¿Nosotros podemos comer carne cruda? No estamos habituados a eso, no somos como otras especies.
Este pan ha pasado por distintos estadios en el tostado. Acá ya prácticamente en el último está carbón. Ahora, abajo, quiero que se fijen en las imágenes abajo. En los dos casos estamos viendo leche, ¿no es cierto? Perdón. Sí. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia notoria en ambas leches? Y que uno está siendo parte de una publicidad y el otro ya está empleándose. Una diferencia sensorial notoria. ¿El color, profesor? El color, bingo, el color, ¿no? La tonalidad de ambas leches es distinta y el maestro Suárez ya lo mencionó. Habló del depardeamiento no enzimático. ¿Por qué la leche de tarro tiene esa tonalidad distinta a la leche entera que viene en caja o en bolsas? ¿No? Es simplemente una reacción química que se llama reacción de Maillard. ¿Es buena o es mala? Vamos a decir como siempre, depende de. A veces queremos que se dé, otras veces no queremos que se dé. Vamos a conocer en panificación, en muchos. Acá también en la carne hay reacción de Maillard. Ese pardeamiento es común. Lo que mencionábamos, ¿no? El caso del arroz, ¿no? En la mañana graneado, en la tarde lo podemos coger con una mano. Sobre todo en Lima. ¿Qué es lo que está pasando con los carbohidratos? Tenemos que ir aprendiendo estas cosas que se dan. Y en este caso, ¿qué vemos? Primero hemos visto cambios químicos y bioquímicos. ¿Estos cambios por qué se dan? Vemos cambios microbiológicos, ¿no es cierto? Encima de esa mandarina, como anunciaba el maestro Sandro, ha empezado a creer pues, una colonia de... Permítanme utilizar un término no técnico, ¿ya? No lo apunten, ¿ah? Bichos. Así no se habla, ¿no? Es una contaminación microbiana, seguramente de hongos, ¿no es cierto? Pero ustedes encuentran esa mandarina ahí con sus mandarinas que están en la casa, con la justa lo cogen así con un papel, lo cogen y lo llevan así, lo dejan en el tacho de basura, ¿no? No quieren ni tocarlo, ¿no es cierto? Mucho menos comerlo. Bueno, hay algunas razones poderosas para no hacerlas. Y miren lo que le pasó a ese pan de molde, que tenía una fecha de vencimiento, ya pasó la fecha de vencimiento, lo más probable es que nos encontremos con cuadros como ese, ¿no? Un crecimiento de hongos también. Entonces ese pan no lo podemos consumir, no lo queremos consumir, porque para empezar está repulsivo. Y miren este queso acá, que está bien amarillo, cómo se ha cubierto de hongos. Esto no se puede consumir, ya pues no está malo, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿un alimento contaminado con microorganismos está deteriorado? Pregunta simple. ¿Cómo, profesor? Como siempre depende. Por ejemplo, el queso siempre va a estar con microorganismos. Como siempre depende. Me gusta esa respuesta. En este caso, en el queso que está acá abajo, el bien amarillo, son unos microorganismos que nosotros no los queremos, que no mejoran el queso y que nos pueden generar enfermedades. Entonces, en este caso le ponemos una X. No, esto deteriorado, no queremos. Pero acá tenemos un queso, supongamos que es un queso Roquefort o alguno de este tipo de quesos, que tienen una contaminación que nosotros buscamos. Una contaminación que puede ser de hongos o de bacterias, que produce unos cambios que para mucha gente es espectacular y hace que el queso sea muy deseado y muy costoso. Siendo un queso contaminado, es un queso fino. Es lo que le llaman un delicatessen en Europa, que tiene unas características que a la gente le gusta
y además que no genera enfermedades. Entonces, hay contaminaciones buenas y malas, como siempre. Entonces, tenemos que saber de lo que estamos conversando. El queso suizo, por ejemplo, ese es el queso que tiene estos ojitos, cuando lo cortamos, es un queso que ha sido contaminado por unas bacterias, las bacterias propiónicas, que producen gas y producen esas burbujas, pero además produce un color bonito y un sabor agradable. Entonces, el queso suizo es un queso que se ha contaminado y es también costoso y agradable. Pero el otro queso que tenemos al lado es un desastre, ya no nos sirve, ¿no? Entonces, está bien, la respuesta es depende de. Bueno, la bioquímica de alimentos estudia la composición química de los alimentos, así como los cambios y procesos bioquímicos que se pueden presentar en los mismos y su relación con la calidad. ¿Ya? La palabra calidad ya la hemos trabajado. En la asignatura de bioquímica de alimentos, el estudiante conocerá la composición de los alimentos, identificará los principales procesos bioquímicos desarrollados en el alimento en sus diferentes etapas de obtención, desde materia prima hasta producto final, así como su almacenamiento y distribución, para relacionarlo con su valor nutritivo y propiedades organolépticas, con la finalidad de contribuir a su conservación, transformación y aprovechamiento. Esta diapositiva, jóvenes, ustedes la tienen en el aula virtual. Está a disposición de ustedes. Relearlo. En la bibliografía que está en el sílabo, está en aula virtual y de que algo hablaremos, están por lo general estos textos. Todos los textos de química de alimentos son importantes. Ojalá ustedes, bueno, de repente comprar uno sería una inversión muy grande. Ojalá pudieran bajar una copia, tenerlo en físico, lo imprimen, lo empastan, lo anillan y lo van a utilizar como elemento de consulta, no para aprobar los exámenes de este curso, sino para siempre. Yo mi libro de Fenema, mi libro de Chester y Chester, mi libro de Rosier, los consulto hasta ahora, que son libros que son clásicos. Todos los libros son buenos. Si me piden una recomendación, miren acá en la esquina dice Fenema, Química de los Alimentos. Es estupendo texto, ojalá lo tuvieran. Acá en medio, Introducción a la Bioquímica y Tecnología de los Alimentos. Chester y Chester, padre e hijo, Chester y Chester. Y un tercer señor, Besançon, franceses. Pero en términos generales, todos los libros que acá se muestran, que están en el sílabo, que ustedes pueden buscarlos por Mercado Libre o conseguirlos en Amazonas, de segunda mano, o bajarlos tal vez, son libros estupendos. Y no son libros sencillos, entretenidos, fáciles. Son libros que tienen cierta densidad, densos, y que requieren a veces leerlos una vez y otra vez. Otro libro con el que crecimos nosotros fue el libro de Braverman. No sé si, no lo recuerdo si lo he puesto por acá. Braverman también es espectacular. Pero todos esos libros son muy buenos. Entonces dejo de compartir. Ya dejé de compartir. Ustedes tienen las diapositivas. Creación de Maillard me pone acá Guamalí, tiene razón. Queso cottage me pone Diego. Más jugosa. Ya. Entonces acá el profesor Robert ha puesto primera práctica, buscar alimentos, un alimento envasado, ubicar los ingredientes del alimento. Buscar en Google la función. ¿Para qué le ponen eso, no? Tanto químico que le meten. Bueno, ¿para qué le meten esos químicos? ¿Qué son esos químicos? Y después conseguir una bolsa de leche en polvo y la próxima semana me la van a mostrar. Adelante, Robert, creo que había algo más de tu parte. Sí, había un tema ya para ir cerrando, estimados alumnos, lo muy bien explicado del ingeniero Sánchez, que espero hayan tomado nota, lo habíamos redactado ahí en el chat minutos antes. Lo que vamos a hacer ahora, con la venia del doctor Sánchez siempre, les voy a pasar un link. Justo el doctor Sánchez habló de un libro que es importante para nosotros, que es el de Fenema. Gracias a su gentileza del doctor, que siempre está pendiente de la necesidad de los alumnos. Ahí está el link. Lo que van a tener que hacer ahora, en estos minutos, van a tener que leer, lo voy a escribir, leer la página
A ver, eso no toma mucho, la página 1 y 2. Ahora se los muestro, ¿ya? 1 y 2. ¿Ok? Ahora lo comparto. Y van a tener lo siguiente que, ¿qué es la química? A ver, ya, lo redacto aquí para que no se olviden, ¿ya? Alimento. Ahora, usar sus anotaciones de la clase. Aquí vamos a ver, impartida por el ingeniero Sánchez, y lo leído en Penema, ¿no? Además, utilizar un ejemplo. Entonces, esto nos va a ayudar un poco a escucharlos. Lo voy a compartir ahora. Un momento. Voy a ver, la imagen está un poquito lenta. Ya deben estar viendo. Entonces, lo pueden llegar. Aquí está. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes? ¿Qué es la química de los alimentos? Es corto, no nos va a demorar ni media hora, mucho todavía es. ¿Qué es la química? Lo van a leer hasta aquí. El 1.2 no, eso lo dejamos para que ustedes lo sigan leyendo, pero por ahora es leer solamente estas cortas líneas, ¿no? 1.1, que es la química de los alimentos. Pero en el caso de nosotros, vamos a leer cada uno, ¿sí? Pero hay que utilizar también las anotaciones del doctor Sánchez, ¿no? Y con un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, la química de los alimentos se trata del estudio, por decir, de la elaboración de queso. El ejemplo, profesor, por ejemplo, en mi comunidad o en el curso tal hicimos el queso y hicimos una transformación. Entonces se alinea con lo que el doctor Sánchez ha explicado y también con Fenel. ¿Se entendió, cierto? Sí, entonces no lo va a tomar la lectura y el ejemplo y un poco ver nuestras soluciones. Ya, vamos a ver unos 15 minutos, ¿ok? Esos 15 minutos para que ustedes hagan la lectura y respondan la pregunta que está ahí. No se olviden del ejemplo. Entonces, de ahí, nuevamente volvemos a la participación de ustedes y continuar. Entonces, es 9:34, 15 minutos creo que es bastante tiempo. 9:49, 9:48 empezamos. ¿Está bien? Entonces, los invitamos a la lectura, contrasten con las anotaciones de su cuaderno y el ejemplo. Y de ahí participamos y seguimos con el curso que el doctor Sánchez ya lo tiene muy bien preparado, ¿ya? Entonces, es mucho, 15 minutos, ¿eh? 12 minutos me parece que está bien, ¿ok? Listo, adelante, estimados jóvenes. Ya lo tienen todo, ¿eh? Entonces, esperamos hasta 9:47 y empezamos, ¿sí?
Muy bien, vamos acabando. A ver, ¿quién quisiera participar ya para ir cerrando esta parte que muy bien ha sido? Yo, profesor. Pablo, te escuchamos. Ya, bueno. La pregunta, si mal no veo aquí en el chat, es ¿qué es la química de alimentos? La química de alimentos es la ciencia que estudia la estructura de alimentos, como también las alteraciones químicas que sufren a lo largo del tiempo y con la ubicación. Y los componentes introducidos en ellos intencionalmente o no, como son los aditivos y contaminantes. Un ejemplo de aditivo podría ser en los jugos de caja, donde le ponen aditivos, aun cuando simplemente dicen que son 100% natural. Otro ejemplo de contaminante sería, por ejemplo, el queso, aunque este sería intencionado porque tienen bacterias de penicilina para darle un mejor sabor. Ok, Pablo. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más? Uy, creo que vamos a tener que hacer dedocracia. A ver, ¿estará escuchándome Arlet Zenaida? ¿Escuchas? Sí, sí, A ver, profesor, buenos días. ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? A ver, coméntanos, más que una lectura, ¿qué es la ciencia, la química de los alimentos y un ejemplo? La química de alimentos, de acuerdo a lo que he entendido, es un ámbito del conocimiento. Estudia las sustancias químicas que forman los productos alimenticios, ya sea por su composición original o los ingredientes añadidos, o por procesos de preparación o producción, ¿no? ¿Y algún ejemplo, Arlet? De acuerdo a lo que mencionó el profesor hace un momento, en cuanto a los productos como el queso y su descomposición, ¿no? Ah, muy bien, gracias, Arlet. ¿Alguien más que quisiera participar o seguimos con la dedocracia? Parece que va a ser dedocracia. A ver, Merlin, Melissa, Taboada. ¿Aló, Merlin? ¿Estás ahí? ¿Qué tal? Buenos días. Dime, ¿qué recoges tanto del doctor Sánchez, que ha hablado sobre la química de los alimentos, y de Fenema? ¿Qué mixtura realizan? Y un ejemplo, por favor. Bueno, de los cambios físicos, las frutas que están en el aire, por ejemplo, en este caso tenemos la palta, la manzana, la pera, que cuando están ya en el aire libre, por ejemplo, cuando la comemos y la dejamos allí, como pensamos, pasa un tiempo y sucede que se oxida, ¿no? Entonces pasa por un cambio físico y a la vez químico, ¿no? Y entonces, y ya, bueno, igual se puede como sacar esa capa con un cuchillo y se puede seguir comiendo. Sin embargo, su sabor ya no es el mismo, ¿no? Cambia. Y tal como con la limonada, que de estar ácida pasa a ser agria y ya no es, el sabor ya no es tan agradable. Y bueno, lo que yo puedo rescatar de lo que mis compañeros hablaban sobre la ciencia de los alimentos es que estudia más que nada, ¿no? Los cambios físicos, químicos y biológicos de los alimentos, que para la facilidad de la preparación, también ven la calidad del proceso, el valor nutritivo, ¿no? Muchas gracias, Merlin. Muy bien, muy amable, ¿verdad? Vamos a invitar a alguien más que quiera participar. Ahí estamos. ¿Puedo participar, profesor? Claro, Miriam, adelante, por favor, te escuchamos. De acuerdo, no es tan grande tampoco. Bueno, respondiendo a la pregunta, ¿qué es la química de los alimentos? Yo lo he definido como el estudio multidisciplinar de la elaboración de alimentos que obedezcan los aspectos de calidad nutricional, sensorial e higiénico-salubre. Y el ejemplo que, coloqué fueron los fermentados de cualquier tipo. Puede ser para la obtención de quesos, yogures, etc. Gracias, Miriam, muy amable.
Vamos, ahora ya leemos el chat. A ver, Piero, te escuchamos. Piero Sebastián. Y Daniel. Piero, te escuchamos. Sí, disculpe. Con respecto, disculpe, estoy algo apurado. Bueno, con respecto a lo que he podido tomar en cuenta de la lectura, yo resalto que en el caso de, acá nos referimos con que es la química de los alimentos, es una ciencia que estudia las propiedades físicas, químicas y biológicas de los alimentos. Tomando en cuenta lo siguiente, que nosotros priorizamos la calidad nutricional, sensorial y higiénico-sanitaria. Claro, también lo podríamos tomar en cuenta como que nosotros buscamos en los alimentos que sean nutritivos, agradables e inocuos. Y cuando me refiero a inocuo, pues damos a entender que son aquellos los cuales no nos causan enfermedades. Y bueno, un ejemplo que podría tomar en cuenta es que, está presente, por ejemplo, en la elaboración del aguaimanto, en este caso, yo normalmente hago este jugo, el jugo de aguaimanto. Y bueno, es uno de los ejemplos que yo podría mencionar con respecto a lo que, bueno, en general, porque hay más ejemplos, pero los cotidianos que yo utilizo es con respecto a la elaboración del aguaimanto. Gracias, Piero. Vamos a darle paso a Jocelyn y terminamos con Daniel. A ver, Jocelyn, te escuchamos. Yo defino la bioquímica de los alimentos como la rama que estudia los procesos, la composición, los cambios químicos durante la manipulación, las propiedades y sobre todo la calidad. El ejemplo que pondría ahí sería en la fermentación del pan que estábamos hablando. Por ejemplo, si nosotros nos pasamos de un tiempo límite, el fermentado se vuelve bien ácido y cuando ya el pan está listo no sabe bien. Muy bien, Jocelyn. Vamos a darle paso a Yasmín, Daniel, y que el ingeniero cierre el espacio. Yasmín. No has prendido el micrófono, Yasmín, no te escuchamos. Ahí estaba hablando, disculpen, buenos días. Respondiendo a la pregunta, ¿qué es la química de los alimentos? Es el procesamiento, cambios químicos y la modificación que sufren los alimentos al momento de la manipulación. El producto final debe de tener calidad nutricional, sensorial e inocuidad. Un ejemplo podría ser en la harina de almendras, ya que cambia su estructura para que llegue a estar en polvo. Gracias. Ok, Yasmín. Ahora, Daniel, y le damos paso al doctor Sánchez. Sí, Daniel. Sí, profesor. A ver, en resumen a toda esa parte de la lectura, concluyen que la química de los alimentos vendría a ser un ámbito del conocimiento que estudia profundamente las sustancias químicas que forman parte de los productos alimenticios, ya sea por los ingredientes añadidos, por los procesos que conlleva su preparación o su composición original. Por ejemplo, ¿no? Los aditivos que mencionó mi compañero antes, que por lo general la mayoría de los alimentos lo contienen, algunos sí, naturalmente, como puede ser el ácido cítrico que está en los cítricos, no como el limón, pero hay otros